Hola chicos, ¿cómo están? Como ustedes ven, tengo un nuevo escenario para ponernos más a tono con los problemas que vamos a resolver. En este caso, casos o problemas de dinámica, donde tengo que aplicar la segunda ley de Newton. Bien, bueno, ya habíamos visto en un video anterior cómo resolver el caso de un cuerpo que baja sobre un plano inclinado, donde el cual teníamos que descomponer fuerzas y todo lo demás. Pero en esta ocasión vamos a aprender a utilizar fuerzas de rozamiento, ¿no? Ya les había dicho que estas son las fuerzas que se oponen al movimiento. ¿Y cómo lo aplicamos en un diagrama de cuerpo libre? Bien, lo vamos a hacer mediante dos ejercicios, uno sin rozamiento y otro con rozamiento, para que tú veas cuáles son las diferencias. Bien, cambiamos de escenario y nos vamos directamente a un ejemplo. Yo tengo acá una situación donde tú tienes que resolver este problema. Dice, un cuerpo A de unos 15 kilos de masa se encuentra en una mesa horizontal y está unido mediante un hilo que pasa por una polea a otro cuerpo B de 10 kilos de masa, que pende libremente. Si se libera el sistema, responde A. ¿Cuál es la aceleración, suponiendo que no hay rozamiento? ¿Cuál es la tensión del hilo durante la caída? ¿Y cómo se modificarán los resultados si suponemos que el coeficiente de rozamiento del cuerpo A es 0,2? Bien, vamos a resolver el problema. Yo tengo esta situación. Resulta que el cuerpo B es obvio que empuja del cuerpo A mediante ese hilo conductor, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la polea que anula cualquier fricción que hubiera en este movimiento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bien, vamos a identificar todas las fuerzas que participan en el sistema, ¿sí? Razonamos y vemos cuáles son. Empecemos por el cuerpo A. Resulta que en el cuerpo A tengo el peso del cuerpo propio que va hacia el centro de la Tierra, o quiere ir hacia el centro de la Tierra. Y por contrapartida, la fuerza normal se resiste a ella mediante ese plano horizontal, ¿sí? ¿Qué otra fuerza tenemos? Y tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza que genera la cuerda queriendo tirar el cuerpo A. Y no tenemos más, ¿sí? Porque acá no hay rozamiento. Y del cuerpo B, ¿qué fuerzas tenemos? Y tenemos el peso propio del cuerpo B, ¿sí? Y la fuerza de tensión que se resiste a la caída de ese cuerpo B que quiere ir hacia el centro de la Tierra. Así que en definitiva, lo que tengo que hacer acá, antes de dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos, es ver qué fuerzas realmente participan. No tiene sentido colocar todas las fuerzas, solamente vamos a colocar las fuerzas que participan. Y si tú observas acá en el cuerpo A, resulta que el peso de A se anula con la normal, ¿sí? O sea, con eso quiero decir que este cuerpo ni sube ni baja. Así que estas dos fuerzas no participan en la acción del movimiento. Solamente me queda la fuerza de tensión. Así que mi primer diagrama será un diagrama sencillito, este que tengo acá, ¿sí? Cuya ecuación será esta. La fuerza de tensión sería igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué podemos decir del cuerpo B? Bueno, es obvio que hay dos fuerzas, la fuerza del peso en B y la tensión, cuya ecuación es esta que tengo acá. Bien, sigamos. ¿Y ahora cómo hago para calcular la aceleración? Para ello me voy a valer un método matemático, un método que se llama de suma y resta, mediante el cual yo voy a juntar los términos semejantes por un lado y por el otro lado también. A ver, trato de explicarme. Como ser en este caso, yo tengo de este lado de la ecuación la fuerza T. Me la voy a traer acá, ¿sí? Y en el cuerpo B tengo que las fuerzas que participan son estas que tengo acá, el peso de B menos la tensión. Las junto, ¿sí? Acá las sumé, como notarás hay un signo más. Así que lo que hago es llevármelo a un costadito. Después, ¿qué sigue? Bueno, hago lo mismo con las masas y las aceleraciones. Las junto, ¿sí? Está mal decir juntar, pero bueno, es como para que entiendas por qué estoy sumando los términos de estas ecuaciones. Y me lo traigo acá. Bien, ahí tengo la igualdad, ¿sí? Donde junté las fuerzas por un lado y las masas y las aceleraciones por el otro. Luego, ¿qué sigue? Si tú observas, notarás que la tensión por un lado se suma, esta tiene un signo más, aunque no lo vea, y esta otra tiene un signo menos. ¿Qué puedo hacer con eso? Y bueno, ya habrás aprendido que los puede cancelar, ¿sí? Se anulan entre sí. Me quedó una expresión mucho más sencilla y más cortita, que es esta que tengo acá, ¿sí? Bueno, por este otro lado, acá notarás que la aceleración es un factor común en ambos términos, así que lo puedo extraer y dejar adentro las masas,
Bien, ya sabes los valores de las masas, así que lo puedes calcular por ahora, me da 25 kilos. Y ya estaría casi por resolver el problema, de no ser que no conozco el peso de B. ¿Qué hago entonces? Y bueno, lo voy a calcular aparte, ¿sí? Voy a hacer un cálculo auxiliar y yo sé que el peso de un cuerpo es igual a la masa por su aceleración. Bien, la masa de B yo sé que vale 10 kilos, la aceleración vale 9,8, en definitiva tenés que la fuerza del cuerpo B es de 98 newton. Bien, lo reemplazo ahí y sencillamente despejo A. ¿Cómo? Pasando el 25 kilos que está multiplicando al otro lado dividiendo. En definitiva, tu aceleración es de 3,92 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya hemos podido calcular la aceleración, ahora podemos calcular la tensión de la cuerda. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, como lo dice acá, voy a elegir de las dos ecuaciones originales que yo tenía, la que sea más sencilla. Y es evidente que la del cuerpo A es más sencilla porque es más cortita, solamente hay una fuerza. Así que voy a utilizar esa para resolver el problema, me lo traigo acá y simplemente reemplazo por los valores que ya conozco. Yo sé que la masa de A vale 15 kilos y que la aceleración vale 3,92 metros segundos al cuadrado. Multiplico y en definitiva tenés que la tensión de la cuerda es 58,8 newton. Si querés, te invito a que utilices esta ecuación y fíjate si no te da el mismo resultado. Bien, continuamos. Vamos a hacer el mismo cálculo, solo que ahora vamos a suponer que hay un rozamiento. Bien, la manera de resolverlo es igual. Primero, identifico todas las fuerzas, ¿sí? Hasta aquí habíamos llegado en el ejercicio anterior, solo que ahora vamos a agregar la fuerza de rozamiento cinética, ¿sí? Algunos le ponen F, C, bueno, manera de identificarla hay montones. Inclusive hay quienes dibujan esta flechita acá abajo, sobre el piso mismo, porque se supone que ahí está el rozamiento. Es válido, lo que te sea más cómodo. Luego, ¿qué sigue? Y bueno, hago lo mismo con el cuerpo B, y una vez que identifiqué las fuerzas, lo que hago ahora es dibujar los diagramas de cuerpo libre. Recuerda, antes de dibujar los diagramas de cuerpo libre, debemos estar seguros de cuáles son las fuerzas que realmente participan. Las que no participan en el movimiento, las descartas, porque no te sirven para nada. A ver, y si yo miro mi esquema, resulta que acá la fuerza peso de A se anula con la normal. Esto quiere decir que ni sube ni baja este cuerpo en A. Así que puedo eliminar esas dos fuerzas. En definitiva, tu diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A es este, ¿sí? Cuya ecuación es esta que tengo acá. ¿Por qué la tensión primero? Recuerda, el cuerpo B tira del sistema y ese marca el sentido de la aceleración de estos dos bloques. Por eso decimos que es la que manda, por decirlo así, lo coloco adelante. La fuerza de resistencia cinética se resiste, impide que se quiera mover, o no permite que se mueva, lo estorba, así que lo resta a la fuerza de tensión. Hacemos lo mismo con el cuerpo B. Estas son sus ecuaciones, ya las conocías del ejercicio anterior, y listo, ya puedo resolver el sistema. Vamos a calcular la aceleración. ¿De qué manera? Igual como hicimos antes. Fíjate que voy a juntar las fuerzas por un lado, por el método de suma y resta, las voy a llevar a un costadito, y voy a hacer lo mismo con las masas y sus aceleraciones. Las junto por el otro lado y armo la ecuación. Bien, ya aquí puedo resolver el sistema. Fíjate que al igual que en el ejercicio anterior, la tensión por un lado es positiva y por otro lado es negativa, así que los puedo cancelar. Me queda una expresión mucho más reducida, más fácil de resolver, donde de nuevo aparece la A como factor común, que puedo extraerlo y sumar las masas. Bien, hasta aquí ni un problema. ¿Y ahora qué pasa? Resulta ser que no conozco la fuerza de rozamiento, a cuánto equivale. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a calcularlo aparte. ¿Cómo? Bueno, voy a multiplicar el peso de A por su coeficiente de rozamiento, ¿sí? Porque recuerda, esto está aplicado al cuerpo A. ¿Y qué sigue después? Bien, si yo observo, resulta ser que tampoco sé cuánto vale el peso de A, así que voy a tener que hacer otro cálculo auxiliar que será dado de esta manera. Recuerda que el peso es la masa por la aceleración del cuerpo A.
Por lo tanto, la masa de A valía 15 kilos, la aceleración vale 9,8 y eso te da 147 newton. Listo, ya calculé lo que vale el peso de A. Y ahora, simplemente para calcular la fuerza de rozamiento, lo debo multiplicar por el coeficiente de rozamiento, que era 0,2. ¿Ves? Eso te da 29,44. Reemplazamos y ya está. Ahora podemos seguir avanzando con nuestro cálculo de la aceleración. Pero si tú observas, tampoco sé cuánto vale el peso de B. Voy a hacer un cálculo auxiliar para saber cuánto vale el peso de B. Resulta que el peso de B es igual a la masa de B por su aceleración, que reemplazado en números me da 98 newton. Listo, ya puedo reemplazar esa fuerza peso de B que no conocía y puedo realizar el despeje, no sin antes primero sumar lo que me da de estas fuerzas. Bien, ahora sí, puedo despejar la aceleración como sacándome de encima el 25, que si está multiplicando lo paso dividiendo. En definitiva, tu aceleración es 2,74 metros por segundo. Bien, como notarás, esta aceleración es mucho menor de los 3,50 y tantos que nos había dado antes, ¿no es cierto? Obviamente el rozamiento impidió que acelerara aún más, ¿no es cierto? Bien, para calcular la tensión, de nuevo elegimos de las ecuaciones planteadas la que nos parezca más sencilla. Evidentemente esta que tengo acá del bloque B, ¿sí?, es la más sencilla. Así que simplemente lo que tengo que hacer es despejarte. Bueno, pero no sin antes hacer que T sea positiva. ¿Cómo lo hago? Bueno, si acá estás restando, lo paso sumando. Ahí está, logré lo que quería. Y la masa y la aceleración, que ahora están sumando, pasarán restando para que T me quede despejado. Bien, reemplazo por los números y resulta que me queda una resta, 98 menos 27,4. ¿Cuánto me da eso? 70,6 newton. Bueno, ese es el resultado. Tenemos la aceleración y tenemos la tensión. Espero que este video te haya sido útil y en sucesivas entregas seguiremos analizando más casos de segunda ley de Newton, dinámica, diagramas de cuerpo libre y análisis de cuerpo en distintas situaciones.